Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo. Poderoso Señor Jesucristo, una vez más, venimos a este lugar que tú has provisto para que te adoremos, te alabemos, Señor, y para que la atmósfera sobrenatural de tu Espíritu Santo baje, Señor. Qué privilegio tenemos, Señor,
de que ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo, Señor. Ese lugar donde los sumos sacerdotes entraban una vez al año. Ahora podemos acceder a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, con un corazón dispuesto, aquel que quiere entrar en tu gloria chequina. Y queremos entrar, Señor. Por eso que te invitamos, para que tú en la columna de fuego bajes, Señor, y tomes control de nuestros corazones, del predicador, de los adoradores, Señor. Que seas tú en todo, Señor, porque nuestras almas tienen sed de ti, Señor. Venimos trayendo nuestras cargas, venimos buscando más de ti, Señor. Tú nos dijiste, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ven, Señor Jesús, y aligera nuestra carga. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Oh, gloria, gloria, aleluya. Oh, gloria, gloria, aleluya. Desde que mi carga cargo, oh, yo siento exaltarle. Desde que mi carga cargo, oh, gloria, gloria, oh, aleluya. Desde que mi carga cargo, oh, yo siento exaltarle. Desde que mi carga cargo, oh, gloria, gloria, oh, aleluya. Desde que mi carga cargo, oh, yo siento exaltarle. Desde que mi carga cargo, oh, yo siento exaltarle. Desde que mi carga cargo, Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, qué gran cambio hay en mí. La nube de gloria se mueve. Dios está aquí. Qué precioso es. La nube de gloria se mueve. Dios está aquí. Qué precioso es. La nube de gloria se mueve. Dios está aquí. Qué precioso es. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas levantarán. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas levantarán. Como águilas se alzarán, o volarán, como águilas se alzarán. Los que esperan en Jehová, aleluya, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas levantarán. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas levantarán. Como águilas se alzarán, o volarán, como águilas se alzarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas levantarán. Los que esperan en Jehová
nuevas fuerzas levantarán, como águilas se alzarán, o volarán, como águilas se alzarán, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas levantarán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas levantarán, como águilas se alzarán, o volarán, como águilas se alzarán, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová. Puede decirle con todo el corazón: por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas no me apartarán de ti, aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré. Las pruebas no me apartarán de ti, aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré. Las pruebas no me apartarán de ti, aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré, por ti me levantaré. Por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas no me apartarán de ti, aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré, por ti me levantaré, por ti me levantaré. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con este canto daremos pase a la palabra. Gócese alabando al Señor Jesucristo, diciéndole: aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Y aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo,
ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí. ¡Aleluya! Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Una vez más, aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Una vez más es un privilegio para el hermano José y para mí poder enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Quisiera, por favor, si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus Biblias en el libro de Amós, capítulo 8. Por favor, si fueran tan amables. Amós, capítulo 8. Estamos contentos por el privilegio que Dios nos da de poder una vez más estar transmitiendo para Él y para cada uno de ustedes. Vamos a ubicarnos, por favor, en el verso 11. Si ya lo tienen, puedo leer. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Por favor, acompáñeme inclinando sus rostros, cerrando sus vistas y levantando sus manos. Bondadoso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, todopoderoso, bondadoso, amoroso, tierno, dulce, misericordioso, tardo para la ira y presto para tu misericordia, me acerco a ti, Señor, para suplicarte y rogarte que nos ayudes en la parte de este servicio. Al mismo tiempo te damos gracias por la vida, gracias por el bienestar, gracias por la salud, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sin ti nada somos en el mundo. Padre, bendice la escritura que acabo de leer. Ábrela para mí, para mis hermanos. Permite, Señor, que tu inspiración empiece a fluir a través nuestro y podamos encontrar un beneficio para nuestras almas, un beneficio para nuestro espíritu, para nuestra vida natural. Permite que nuestro entendimiento concerniente a tu palabra, Señor, se acrecente y nosotros podamos crecer, Señor, de adentro para afuera. El que vive dentro de nosotros
que crezca tanto que pueda tener control total sobre esta casa exterior en la cual nosotros vivimos. Ayúdame, Señor. Yo reconozco lo inútil, lo torpe, lo nada que soy. Al mismo tiempo sé lo grande que tú eres, lo poderoso que tú eres, oh, lo inmensurable que tú eres, Señor. En tu nombre precioso me encomiendo, me hago a un lado. Ven, Señor, ocupa este lugar, es tuyo. Háblanos, Señor, cierra mi boca para hablar lo que no se debe y ábrela, Padre, para hablar solo lo que tú quieres que se diga. En el nombre de Jesucristo, así te lo ruego, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie, les invito a que tomen sus lugares. Una vez más, hermanos amados, nos sentimos felices y contentos de poder estar transmitiendo para ustedes. Le damos gracias al Señor por esta nueva vida que Él nos ha dado detrás de un celular y casi en solitario. Estamos muy contentos porque el Señor nos permite usar la tecnología para contribuir a la expansión de la bendita palabra del Señor. Como siempre, es un hermoso problema para nosotros saber qué es lo que el Señor quiere que se diga. Al recibir esta inspiración, naturalmente empecé a buscar algunos datos que respalden lo que vamos a hablar. Estos datos están en la Biblia y en algunos buenos libros. Y vamos ahora a descansar en lo que Amós nos dice acerca de que vendrían días en los cuales Él enviaría a la tierra hambre. Esta hambre no sería de pan, sino por la palabra. Enviaría sed, pero no por agua, sino por la palabra. Cuando nosotros miramos el capítulo 8 del libro de Amós, nos miramos cómo el Señor aquí dice que convertiría las fiestas en lloro y vuestros cantares en cortejos, y haría secar los lomos y toda cabeza se raparía, que Él haría llorar a los hijos unigénitos y haría experimentar a la gente amargura. Hemos aprendido a través del mensaje acerca de este profeta Amós, este anciano con cabeza calva, que subió hasta la colina de la ciudad y casi queda ciego ante la magnitud del pecado que él estaba observando. Entonces este profeta está lanzando un juicio que no se cumplió en sus días. ¿Pudiera usted pensar que lo que el profeta Amós está hablándonos aquí es una profecía para nuestros días? Yo podría decir no, pero al mismo tiempo puedo decir sí, porque hemos aprendido que las escrituras tienen múltiple cumplimiento. Hemos aprendido que la palabra del Señor dice que de Egipto yo saqué a mi hijo, y eso estaba hablando de Moisés. Después estaba hablando de Israel, que es el Hijo de Dios. Después habló de Jesús, que vivió algunos años, 6 o 7 años con sus padres José y María en Egipto, pero también está hablando del creyente, porque Egipto es un tipo del mundo. Amén. Y aunque esta escritura cae en nuestros días como el anillo al dedo, no se estaba refiriendo específicamente a nuestros días, sino se estaba refiriendo a los días finales
del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que hubo un periodo intertestamentario que era el fin del Antiguo Testamento y el nacimiento del Nuevo. Este periodo se conoce como el periodo del silencio. Muchos hombres creen que Dios silenció su voz por un tiempo a Israel. Estaba mirando el significado de la palabra silencio, y la palabra silencio significa ausencia total del sonido, pero también significa ausencia del habla. El último libro del Antiguo Testamento es el libro de San Malaquías. San Malaquías se escribió casi 500 años antes de la venida de Cristo. Durante 500 años no hubo palabra de Dios para el pueblo del Señor. Y este periodo, aunque es un periodo intertestamentario, también se conoce como el silencio de Dios. Nosotros hemos aprendido que un profeta es la boca de Dios. Aunque muchos dicen que ya no existen los profetas, la palabra del Señor sigue sonando y dice: porque no hará nada Jehová el Señor aquí en la tierra sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces Jehová tiene secretos, Él revela esos secretos a los profetas y los profetas se lo dan a conocer al pueblo. Durante 500 años Dios no abrió la boca. ¿Quién es la boca de Dios? La boca de Dios son los profetas. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Amén. Gracias, Madre. Gracias, José. Entonces, durante 500 años no hubo palabra de Dios a través de los profetas para el pueblo del Señor. Siglos atrás, profetas como Jeremías, como Isaías, habían advertido al pueblo de que si ellos seguían quebrantando el pacto que habían firmado, aceptado con el poderoso Dios, Él destruiría sus ciudades, pero no solo sus ciudades, sino su preciado templo. Amen. Pero la Biblia dice: a mis profetas mataron. Así es. Los profetas del Señor nunca fueron populares. Así es. Hoy, a mi asombro, veo hombres que se dicen ser profetas porque tienen congregaciones de 20 o 30 o 40 mil miembros, grandes programas por internet y por la radio. Yo los he pesado naturalmente con la palabra y no tienen nada de profetas. A veces la gente confunde el don de la profecía con el ser un profeta. Usted puede profetizar una vez y de repente el resto de su vida jamás volver a hacerlo. Pero un profeta es un hombre predestinado desde antes de la fundación del mundo para regresar al pueblo del Señor a la palabra. Amen. Hoy veo hombres como nuestro hermano Maldonado. Tiene una grande iglesia en los Estados Unidos, 30, 40 mil personas, y piensa, cree, afirma que eso le da derecho a llamarse profeta. Dígame dónde está la profecía. Repetir la palabra del Señor no nos hace profetas, aunque un profeta del Nuevo Testamento es un predicador.
Pero la palabra profeta viene de la palabra profecía, y una profecía es un vaticinio que sucederá en el futuro. Isaías predicó acerca de cómo el pueblo del Señor le estaba dando la espalda a Dios, y cómo esto originaría que Dios también les dé la espalda quedándose en silencio, y que Dios mismo permitiría que su templo de Jerusalén sea destruido, pero no solo su templo, sino también sus ciudades, y que sean exiliados. Así es. A Jeremías se le conoce como el profeta que lloraba. Por eso es que a Jesús lo confundieron con Jeremías, porque Jesús era todo hombre y era sensible, se compadecía y lloraba. Por eso algunos pensaron que era Isaías, otros pensaron que era Elías, otros creían que era Jeremías, otros pensaban que era Juan, y algunos uno de los profetas. Amen. Pero Jeremías lloraba. Jeremías lloró porque vio cómo Jerusalén iba a ser asolada. Jeremías vio cómo Judá iba a caer. Jeremías vio cómo iban a ser exiliados. Jeremías vio cómo el pueblo del Señor se iba a fragmentar. Jeremías vio cómo el pueblo del Señor iba a sufrir por falta de palabra del Señor. Y esta hambre, esta necesidad se iba a convertir en un tiempo de mucha confusión. San Malaquías se escribió casi 500 años antes del nacimiento de Jesús. Durante estos años Dios se mantuvo en silencio. Dios no habló. Y esto se ha convertido para los exégetas, para los conocedores de la Biblia, como un misterio. Aún para los grandes historiadores es algo difícil de comprender. Este periodo de silencio se caracteriza por la grande confusión religiosa que se originó por falta de palabra del Señor. Este periodo de silencio se caracteriza por el rompimiento entre samaritanos y los judíos. ¿Cómo es que en este periodo de silencio los samaritanos empezaron a emparentarse con los no judíos? Correcto. Y esto originó que haya una fragmentación. Las profecías de Amós, las profecías de Jeremías, de Isaías, se cumplieron exactamente cuando Jerusalén y el pueblo del Señor experimentaron cautividad. Fueron sometidos por Babilonia. Ellos fueron sometidos por Babilonia. La historia enseña que estuvieron casi 70 años en cautividad. Cuando ellos regresaron de la cautividad, las cosas no fueron como ellos esperaban. Este periodo es conocido como el periodo intertestamentario. En el lapso de este tiempo, dos periodos de la historia se iban a encontrar, el tiempo antiguo y el tiempo nuevo, y esto generó una grande confusión. La ausencia de profeta hizo que la gente de ese tiempo se dividiera en partidos políticos, sociales y religiosos. Cada uno de estos partidos se adjudicaba el derecho de interpretar las escrituras y mucho más el derecho de dirigir al pueblo. Estas peleas por poder, por supremacía
hicieron que el entendimiento de quién era Jehová y de su palabra disminuya. Naturalmente esto se convirtió a la postre o al corto tiempo en una tremenda confusión religiosa. Naturalmente esta confusión religiosa terminó cuando vino Juan el Bautista, quien estaba introduciendo o preparando el camino para el Señor. Cuando vino este profeta Juan el Bautista, él inició una nueva dispensación, el Nuevo Testamento. Sin embargo, más allá de lo fuerte que predicaba Juan y de lo poderosamente que predicaba Jesús, a la gente no le fue posible comprenderlos en totalidad, porque estaban tan aferrados, tan afianzados a sus tradiciones, a sus creencias, a sus dogmas, a sus ritos y a las cosas que habían tomado en vez de la palabra en ese periodo de silencio. Naturalmente, los historiadores relatan que muchos libros se escribieron como si fueran la palabra del Señor, pero misteriosamente estos libros no fueron aceptados en el canon de las Escrituras. Los que pelean en contra de la Biblia usan un argumento, y el argumento es que la Biblia fue escrita por los hombres. Sí, Señor, la Biblia fue escrita por los hombres. Incluso Juan el amado escribió el libro de Apocalipsis porque Dios mismo le dijo: agarra tu pluma y escribe. Estos hombres, estos 39 autores que escribieron los 66 libros de la Biblia, fueron hombres, sí, pero no hombres cualquiera. Eran hombres inspirados por Dios, fieles a Dios, leales a Dios. No se desviaron a la derecha ni a la izquierda. Siempre mantuvieron el equilibrio en las Escrituras. Amen. Entonces, cuando vino Juan y cuando vino Jesús, a la gente, a los religiosos, no les fue posible dejar sus tradiciones, sus credos, sus dogmas, sus propias interpretaciones. Ellos no lograron comprender quién era Juan, y al no comprender quién era Juan, mucho menos iban a comprender quién era Jesús. Naturalmente no voy a terminar hoy de hablar acerca del silencio de Dios, pero si pudiera decir que estoy tratando de colocar un simple, o no simple, un fundamento para sostener este sermón, entonces estoy diciendo que el próximo sábado, con la ayuda de Dios, con la venia de Dios, estaremos continuando con este hermoso pensamiento. Si llegáramos a comprender por qué es que Dios hizo un mutis o un silencio que duró casi 500 años, podremos entender el escenario en el cual vivió Juan y en el cual vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, profetas como Isaías y como Jeremías ya habían advertido a la gente que si seguían quebrantando, rompiendo el pacto que habían firmado con Dios, serían asolados, serían perseguidos, serían exiliados, mirarían a su ciudad ser destruida, pero no solo a su ciudad, sino a su santo templo. Es así cuando Babilonia invadió Judá,
la profecía de Isaías, Jeremías y de Amós se estaba cumpliendo delante de sus ojos 600 años antes de Cristo. El cumplimiento de esta profecía significó la destrucción de aldeas, ciudades, pueblos, pero no solamente eso, sino también de su vida religiosa. No solo les quitaron sus propiedades, no solo destruyeron sus asentamientos humanos, sino también casi destruyeron su vida religiosa. Casi 13 años después, Jerusalén cayó. Y todos los habitantes de Jerusalén fueron obligados a dejar su tierra. Fueron obligados a vivir casi 70 años en el exilio. Salmo 137:1 nos dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Oh, este profeta, este rey, este cantor, este salmista llamado David, había visto siglos antes a la santa ciudad caer y miró a los hijos del Señor llorar en las colinas de Babilonia, en las orillas de los ríos, llorando, gritando y acordándose de Sión y el pacto que habían tenido con su poderoso Dios. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cuál es la enseñanza que nos da la historia? Si le damos la espalda a Dios, si quebrantamos sus pactos, si nos olvidamos de nuestras promesas, lo único que nos espera es muerte, desolación y destrucción. Y el mundo entero sufrirá hambre y sed, pero no será por comida, no será por agua, sino por la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que origina en el ser humano el hambre y la sed? Origina un deseo intenso de aplacar esa necesidad, y en ese deseo intenso de aplacar esa necesidad pueden aplacarlo con basura. Por eso es que tristemente miramos a la gente matando el hambre que tienen, ya no con la palabra del Señor, sino con basura. Amén. Tenemos en este siglo XXI predicadores ya no hablando la palabra del Señor, sino transmitiendo detrás de los púlpitos, detrás de las redes sociales, detrás de los medios de comunicación, su propio credo, su propio dogma, su propio entendimiento. ¿Quién les ha dado derecho para romper lo que la palabra del Señor dice? El apóstol Pablo nos enseña y dice: el que predique, predique conforme a las Escrituras. Nadie debe de hablar algo que no pueda probar con la Biblia ni con el mensaje. Amén, aleluya. El mensaje no es una segunda Biblia. El mensaje es la Biblia misma, porque un profeta del Señor nos regresa a la palabra. Perdonen mi emoción, preciosos hermanos. Cuando Jerusalén fue sitiada, saqueada y casi destruida, algunos se quedaron a vivir como peregrinos alrededor de Jerusalén. Entre ellos estaban los samaritanos. Estos empezaron a casarse, a emparentarse con gente que no era israelita. Jeremías 47 dice: cuando todos los jefes del ejército que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado hombres y mujeres y los niños,
y los pobres de la tierra no fueron transportados a Babilonia. Estos eran los samaritanos. Entonces, hermanos, el exilio y la esclavitud fue el precio de la desobediencia. Amén, correcto. Nosotros sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Amén. Yo le digo a la gente, le digo a mis propios hijos, que si ellos pecaron, si cometieron una falta, que corran apresuradamente a los pies del Señor, que confiesen su pecado, y tan pronto como ellos expresen su arrepentimiento, en ese mismo instante el Señor perdona sus pecados y sus rebeliones, y no se acuerda jamás. Mas hemos aprendido que Dios perdona, pero cobra. ¿Cómo es eso, hermano Scavarrossi? ¿Cómo es que me perdone pero me va a cobrar? Sí, porque Dios respeta sus leyes. Y San Pablo escribió en el libro de Gálatas: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, esto mismo cosechará. Dios es Dios porque respeta su propia palabra. Si usted siembra vientos, usted cosechará tempestades. Lo que usted siembre, hermano, hermana, lo que usted siembre, eso es lo que usted cosechará. Después de terminado el exilio, los judíos empezaron a regresar a Palestina, empezaron a reconstruir sus casas, sus ciudades, empezaron a reconstruir su vida religiosa. Luego empezaron a levantar el templo de Jerusalén en el año 515 antes de Cristo. Nuevamente Jerusalén se convirtió para el pueblo del Señor en el centro de la adoración. Los judíos rechazaron para ese entonces el ofrecimiento que le hicieron los samaritanos. Los samaritanos ofrecieron ayudar a los judíos a levantar el templo de Jerusalén, pero por haberse ellos misturado, fueron rechazados. No aceptaron los judíos la ayuda de los samaritanos. Esto produjo una fragmentación. La adoración se partió, porque ahora casi 47 o 48 kilómetros al norte, si no me equivoco, de Jerusalén, los samaritanos levantaron en un monte un templo, y este es el monte de Gerizim, que se levantó a 64 kilómetros de Jerusalén. A propósito, cuando pienso en Gerizim, pienso en la hija de nuestra amada hermana Berta, nuestra amada hermana Gerizim. Cuando los samaritanos levantaron el templo, un nuevo templo, esto dio origen a que la adoración de Jehová y la creencia de quién es Jehová se fragmente, y hayan dos templos, uno en Jerusalén y otro en el monte de Gerizim. Esto se convirtió en una pelea político-religiosa, ya que los dos movimientos se adjudicaban o afirmaban tener la autoridad, afirmaban tener la adoración, afirmaban ser el real sacerdocio. Encontramos algo de esto cuando Jesús se entrevistó con una dama preciosa llamada la samaritana. Estaban conversando y ella rechazó en un primer momento la compañía de Jesús. Le dijo: ¿acaso tú no sabes que judíos y samaritanos no nos hablamos? ¿Desde qué momento ellos cortaron comunicación? Cuando los samaritanos se emparentaron
con los gentiles y cuando construyeron un nuevo templo en el monte de Gerizim, porque los judíos rehusaron la ayuda que los samaritanos ofrecían. La samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte de Gerizim, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor iba a proveer un único lugar provisto por Dios para la adoración. Amen. ¿Cuál es el único lugar provisto por Dios para la adoración? ¿Cuál es el único lugar donde Dios se encuentra con los pecadores? ¿Cuál es el único lugar donde Dios se encuentra con sus hijos? Es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Amén, hermanos preciosos. Entonces, debido a que los judíos rechazaron el ofrecimiento que le hicieron los samaritanos de reconstruir juntos el templo, esto fue en el siglo VI a.C., los samaritanos construyeron otro templo. Cuando esto sucedió, se cumplió la profecía del profeta Amós. Ya se había cumplido la profecía de Jeremías y la profecía de Isaías. Y ahora se está cumpliendo la profecía del profeta Amós, de que se experimentaría hambre, no de pan, sed, no de agua, sino hambre y sed por oír la palabra del Señor. Como resultado de esta fractura, porque hubo una fractura, la gente empezó a dividirse en grupos religiosos. Cada grupo religioso tenía aspiraciones políticas, sociales y, por supuesto, aspiraciones religiosas. Ellos trajeron consigo de Babilonia las tradiciones. Empezaron a poner jerarquías en la iglesia. Por eso es que los grupos religiosos no aceptaron ni a Juan ni aceptaron a Jesús, porque no podían dejar 500 años de tradición. Amen. Eran ya no grupos religiosos, sino grupos tradicionales. Eran casi movimientos políticos sociales. Eso es lo que sucedió. Correcto. Entonces empezaron a nacer corrientes denominacionales. Empezaron a nacer órdenes religiosas que interpretaban la venida del Mesías y, por supuesto, de Elías, pero de acuerdo a su entendimiento. Al no haber un profeta, no había dirección. Al no haber dirección, no tenían un norte claro. No había un absoluto. No tenían de qué agarrarse. Un profeta, hermanos, es un absoluto. Un profeta, hermanos, es un amén. Un profeta, hermanos, es un así dice el Señor. Entonces ellos no tenían un absoluto. No tenían un amén. No tenían un poste de amarre. No tenían una brújula, y cada uno se adjudicó el derecho de interpretar las sagradas escrituras. Cada uno se adjudicó el derecho de llevar adelante la adoración. Cada uno se adjudicó el derecho de decir que ellos eran
el pueblo de Dios, el sacerdocio de Dios. Pero todos sabemos que ellos estuvieron totalmente equivocados. La gente, el sacerdocio, se esforzaba en vivir la ley mosaica, pero al no tener dirección, cada uno se convirtió en una pequeña denominación. Recuerden, hermanos preciosos, que Dios está por encima de todos. Dios está por encima de los arcángeles, por encima de los ángeles, por encima de los serafines, por encima de los querubines, por encima de los profetas, naturalmente. Pero la ausencia de profeta significó en esos 500 años del silencio de Dios, en un periodo de grande confusión. ¿Dónde quedan los que dicen: yo no necesito de un pastor, yo no necesito de un evangelista, yo no necesito de un profeta, yo no necesito de un apóstol, yo no necesito de un maestro, para mí suficiente es con Dios? Lo mismo decían los fariseos, lo mismo decían los saduceos, lo mismo decían los nazarenos, lo mismo decían los escribas, lo mismo decían los emelitas, lo mismo decían los nazarenos, los samaritanos. Si ustedes se están dando cuenta, esta escritura se está cumpliendo una vez más delante de nuestros ojos. Esta interpretación particular de la palabra del Señor y de la ley de Moisés dio como origen al nacimiento de las principales religiones o movimientos religiosos. Ya sabemos que la principal eran los fariseos, seguían los saduceos, los nazarenos, los samaritanos, los escribas y muchos más. ¿Qué había pasado? El mundo antiguo estaba en esa condición por haber apostatado, por haber antepuesto ante la palabra del Señor ritos, credos, dogmas y tradiciones. Hoy no es diferente. Tenemos el mensaje que Dios ha traído a través del séptimo ángel. Sabemos que en Efesios 4:11 Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la edificación o el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que observamos? Un fragmentarismo. Pareciera que el mensaje se ha partido a pedazos. ¿Será que por la ausencia física del profeta estamos experimentando nuevamente el silencio de Dios? No, hermanos, Dios no está en silencio. Dios ha hablado y los días que estamos viviendo son los días de la voz del séptimo ángel. Mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él empiece a tocar la trompeta, todo el misterio de Dios que ha estado escondido por los siglos serán totalmente consumados. Aleluya. Todos estamos enfrentados a través de las redes sociales. Hermanos en Cristo Jesús se llaman fatuos, se llaman perdidos, se llaman de miserables. ¿En qué momento nuestro lenguaje se ha venido tan abajo? ¿Desde cuándo hemos perdido el objetivo? ¿Cuándo hemos perdido el norte? ¿Dónde hemos aprendido eso? Somos, creo, el único grupo religioso que experimenta fragmentarismo.
Cada hombre se guía de acuerdo a su entendimiento. Tiene una visión de acuerdo a su entendimiento, y muchas veces esa visión y ese entendimiento está totalmente alejado de la palabra del Señor, porque nos hemos olvidado que Dios tiene una condescendencia, nos hemos olvidado que una oveja no se guía sola, nos hemos olvidado que la oveja nació para ser guiada. Y ahora, cuando hablo de ovejas, no solamente me refiero al pueblo del Señor, sino ahora también me refiero al ministerio, porque el ministerio no deja de ser ovejas. Nosotros somos ovejas y nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo estableció una condescendencia. Vamos a usar, por la gracia del Señor, esta pizarra para graficar en ella la condescendencia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos habló de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra Cristo, automáticamente, y es correcto, pensamos en el Mesías, en el ungido. El Mesías, Cristo, el ungido, es el mismo. Y el apóstol Pablo nos enseñó que Cristo tenía su cabeza, que era Dios. El Hijo no hace nada que no vea hacer al Padre. Amén. ¿Quién era Cristo? Estaba escuchando a unos exégetas, a unos teólogos, a unos profundos conocedores de la palabra del Señor, y me impresionaba al ver la altura teológica que tienen. Y yo mismo empecé a aplaudirles. Pero después vi que dijeron que Jesús no tiene principio y no tiene fin. Que Él nunca empezó a ser Dios. Él siempre ha sido Dios. Y Él no tiene principio de días ni fin de días. Pero después dijeron, pero Él tiene un Padre. Y dijeron, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después dijeron, esas tres personas son un solo Dios. Yo no soy tres personas. Yo soy una sola persona. Amen. Con tres atributos diferentes. Yo soy padre, yo soy hijo, yo soy esposo, soy predicador. Pero no soy cuatro personas diferentes. Yo soy una misma persona de atributos diferentes. Y Dios vino a la tierra en el atributo de su Hijo. Y se portó como un hijo, obediente, dice la Biblia, hasta la muerte. Jamás hizo lo que quiso, jamás habló lo que se le ocurría. Él siempre habló e hizo lo que el Padre le mostraba. Amen. Hemos aprendido que la persona que más visiones vio en el mundo es el propio Jesús. Yo no hago nada que no vea al Padre hacer. ¿Cómo Jesús lo veía? En visión. Amen. Entonces Cristo tiene una cabeza. Y aunque Cristo tiene una cabeza, Él también es una cabeza. ¿De quién? Del hombre. O del varón. Porque el hombre es varón y hembra.
Entonces, cabeza del varón. Y el varón, aunque tiene cabeza, también es cabeza. Y es cabeza de la mujer. Y yo podría condescender un poco más y colocar aquí a nuestros hijos, porque en la ausencia del esposo, la esposa funge como cabeza. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una condescendencia. Y yo pudiera usar esta condescendencia para el pueblo del Señor. Y podría decir que Cristo es un ungido. Podría decir que Cristo es un profeta. Entonces podría decir que Dios, Jesús, es cabeza del profeta. Amen. Y podría decir que el varón es el ministerio. Amen. Entonces podría decir que Cristo es cabeza del varón, del ministerio. Ahora hay un quíntuple ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Dónde están ellos? En una congregación. ¿Quién es la cabeza de la congregación? ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? ¿Quién es la lámpara de la iglesia? ¿Acaso no es el pastor? Entonces, un apóstol que es un enviado, un profeta que es un predicador, un evangelista que es el que esparce la semilla, un maestro el que enseña. ¿Tendrán cabeza o no tendrán cabeza? Yo miro acá mi mano, y este de aquí, cuando hablo de una iglesia local, es el pastor. Y aquí están los otros sobresalientes. El profeta dice que el más sobresaliente es el maestro. Amen. Sin embargo, cuando la mano se cierra, la que cierra y la que ajusta es el pastor. Usted no puede ser evangelista. Usted no puede ser maestro. Usted no puede llamarse un enviado, un misionero. Usted no puede llamarse un maestro, un profeta, un predicador y rechazar que tiene que estar sujetaos los unos a los otros. Entonces veo que la mujer es la iglesia. Amen. ¿Qué estoy viendo? Una condescendencia, un orden establecido por Dios mismo. Tiene que ser así. Entonces el pueblo de Dios perdió la condescendencia. Dice el apóstol Pablo que eran pastores de sí mismos. ¿Quién es tu pastor? Dios. ¿Cuál Dios? Dios respeta su orden. Ahora yo puedo trasladar esto al hogar. Y puedo poner Dios, pastor, el varón, la mujer, los hijos. Esto se puede llevar a todos los niveles. No es mi intención marearlos, no es mi intención salirme del tema principal. Estamos tocando el silencio de Dios. No está el profeta ahora. Dios está en un sentido en silencio. Aleluya.
Este silencio Amén. ha dado origen a muchas corrientes en el mensaje, a muchas interpretaciones. Hay mucho atrevimiento. Decimos cosas que no podemos sostener Amén. y que no podemos respaldar. Hubo un hombre que dijo: papel manda, papelito manda, papel, esto manda. Pero ahora ya no es papel. También hay un dicho que dice: el papel soporta todo. Pero ya no solo el papel, sino Facebook soporta todo. YouTube soporta todo. Messenger soporta todo. Nos hemos vuelto predicadores, evangelistas, cada uno sosteniendo su propia línea, su propio entendimiento. ¿Será por el silencio de Dios? Por eso no dice la Biblia: hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Amén. Estaba en la iglesia del hermano Perry Green. Tuve el honor de conocerlo en persona, de estar en su iglesia y de predicar en ella. Naturalmente, esto no me aumentó ni un centímetro de tamaño. Más bien he decrecido. Me humillo en el sentido correcto ante la grandeza y la generosidad de estos hombres. Y vi una cinta y yo le tomé foto, lo debo de tener por allí. Y hay una cinta y le tomé la foto y se la mostré al hermano Sherman Roberto Martín Napurí Lozano. Y ahí estaba en español cintas del hermano Branham y decía: hallaré fe cuando retorne a la tierra. Amén. Ese era el título. Yo le tomé una foto. Decía: grabaciones, la voz de Dios. Amén. Hallaré fe cuando retorne a la tierra. Aleluya. Entonces me acordé lo que dice la palabra: hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Amén. ¿Qué dijo el hermano Branham? Si Wesley se levantara, ¿qué es lo que haría? Naturalmente reprendería a su iglesia. Amén. Le llamaría la atención por haberse organizado. Así es. Le llamaría la atención por sus vanas interpretaciones, por sus credos, por sus dogmas, por sus ritos. ¿Qué haría si se levantaría Lutero? Le jalaría la oreja a los luteranos que acaban de unirse nuevamente con los católicos. Así es. 500 años después del golpe que Lutero asestó a la Iglesia Católica, se han ido al olvido porque los luteranos nuevamente han regresado a la madre prostituta que los parió. Amén. ¿No dice la Biblia: el puerco regresa al lodazal? Amén. ¿Qué pasaría si el hermano Branham apareciera? Seguro que nos felicitaría. Bien, 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 siervo, bien. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Mentira! Posible, como él dijo, nos coloque entre sus rodillas y nos llene de palmadas en forma de reprensión. Porque él dijo: repitan lo que yo he dicho, pero no hacemos eso. Este silencio de Dios está originando que corrientes religiosas estén apareciendo. Amén. Y esto se ha convertido en un caldo de cultivo porque las redes sociales así lo hacen. Yo no estoy reprendiendo a nadie, no estoy llamando la atención a nadie. Lo que ahora mis labios están vertiendo no es mi propio pensamiento. Esto para mí es una llamada de atención. Para mí es una voz de alerta.
El que se cree firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Entonces no vayan a pensar que estoy llamando la atención o vayan a creer que he comido chile. No, no he comido chile. Como la palabra del Señor. Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo, lo que está pasando. Hombres siendo pastores de ellos mismos. Nos hemos olvidado que somos ovejas. Nos hemos olvidado que un pastor tiene que ser pastor oveja. Soy pastor, pero soy oveja. Tengo que oler a oveja. Que Dios tenga misericordia de nosotros, si Él así lo permite. Continuaremos con este hermoso pensamiento, el silencio de Dios. Hay un himno y seguro José lo va a cantar. Dios no rechaza oración. Hay otro que dice que cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Amen. Él nos ha dejado la palabra del Señor. Amen. Así como esos 500 años tenían la ley y tenían a los profetas. Hermanos, ellos tenían la ley y tenían hasta los escritos de San Malaquías. Sin embargo, se organizaron y se desorganizaron. Tenemos el mismo libro, escuchamos las mismas cintas, citamos las mismas citas. Sin embargo, a veces decimos, contigo nunca me pondré de acuerdo, contigo no puedo hablar, tú estás cerrado, tú eres fatuo, pobrecito, estás perdido. ¿Dónde hemos aprendido ese lenguaje? ¿En qué escuela hemos aprendido ese lenguaje voraz? Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias, Señor Jesucristo, y al mismo tiempo te pido perdón por mis fallas, por mis errores. Te pido perdón por mis acciones, por mis omisiones. Señor, tenemos tu mensaje, está escrito, está grabado. Tienes años que no hablas a través de los profetas. Estamos experimentando lo mismo que experimentó Israel en esos años en que hiciste mutis, silencio. Padre, permítenos recordar la voz del ángel. Permítenos entender que tú tienes una condescendencia y una ascendencia. No estoy hablando de jerarquía. No, Señor, estoy hablando de un orden establecido por ti mismo. Porque tú eres un Dios de orden. Hágase todo en orden y decentemente. Aún la resurrección tiene un orden. Padre, Pablo dijo, primero Cristo, luego las primicias y después los que son de Cristo. Aún en la resurrección encontramos un orden. El rapto tiene también un orden, una condescendencia, aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Ayúdanos, Señor, hay un orden sucesivo de eventos proféticos. El rapto, la tribulación, el milenio, Armagedón, trono blanco, cielo nuevo, la nueva Jerusalén, todo es un orden. Ayúdame, ayúdanos, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Si hay algún enfermo, algún desfalleciente, alguien con estrés, con ansiedad, con pánico, con depresión, con preocupación, Señor, por la autoridad que tú me has dado, como un siervo tuyo, rompo esas cadenas de opresión. Yo mismo me libero de esto. Yo no lo quiero para mí. En el nombre de Jesucristo, sal. Yo no quiero eso. Yo te quiero solo a ti, Padre. Tú eres la luz. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si Dios así permite, mañana tendremos escuela dominical. Estará enseñando el hermano Manuel por Zoom.
Esta es una transmisión especial y privada para la congregación, y a las 10 de la mañana tenemos un servicio general y abierto, y el privilegio es mío de dirigir la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos amados. Shalom. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. 2. Cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Él irá a hacer. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, y alaba a Dios. Alaba a Dios y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Basta solamente esperar lo que Dios será hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Alábale con todo el corazón. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por reunirnos alrededor de tu palabra, Señor.
por instruirnos, por enseñarnos, por fortalecernos con tu palabra, Señor. Tú estás trabajando, Señor Jesucristo, porque prometiste que en el atardecer habría luz, Señor. Y aquí está la luz de tu palabra encendiéndose en nuestros corazones. Permite, Señor, que haya unidad en tu pueblo, que ese amor divino por tu palabra nos une en fe, en una sola fe, en un solo bautismo, en una sola revelación, Señor. Vengo, Señor, trayéndote las necesidades de mis hermanos. Cualquier hermano, cualquier hermana que tenga una necesidad, que está levantando sus manos. Tú sabes, Señor, lo que está pasando, Señor. Tú eres más grande que los dolores. Tú eres más grande que las dificultades. Tú eres más grande que toda prueba, Señor. Tú eres más grande que toda dolencia. Tú eres Elohim, el eterno, el todopoderoso, nuestro Shaddai, Señor. Te pido, Señor, pero nuestra amada hermana Nancy Cueva, Señor, tiene dolor, Señor, en su pie, por favor, en sus dedos. Ayúdale, Señor. Ayúdale en su dedo pulgar, Señor. Ayúdale. Señor, tú formaste nuestros tejidos. Dice grandemente el dolor alegre. Todo esto te lo pedimos, Señor, agradeciéndote, Señor Jesús. Amén. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama. Antes que tú me conozcas. Antes que todas las cosas. Yo era parte de Él, antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas, yo era parte de Él. Yo sé que Él me ama. Antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas, yo era parte de Él. Antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas, yo era parte de Él. Él es quien hizo mis ojos. Él ha tejido mi piel y en el calor de sus brazos ha dado vida a mi ser. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. El creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. El creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Aleluya. Su nombre es Emmanuel. Ya no hay temores en mi ser. No. Con sus palmas y panderetas. Ya no hay temores en mi ser, pues mi Jesús conmigo está. Ya no hay pesares del ayer, pues mi Jesús conmigo va. Porque estar triste si Él nos dio
gozo inefable y nos salvó. ¿Por qué llorar? ¿Por qué temer? Si mi Jesús conmigo está, Dios ya lo usó para esta edad, que es la voz de aclamación, la voz de la resurrección. Entre nosotros pronto está, porque estar triste si Él nos dio. Él así dice el Señor: yo volveré, cabalgaré esta vereda una vez más. Yo volveré, cabalgaré esta vereda una vez más. Dios ya lo usó para esta edad, que es la voz de aclamación, la voz de la resurrección. Entre nosotros pronto está, porque estar triste si Él nos dio. Él así dice el Señor: yo volveré, cabalgaré esta vereda una vez más. Yo volveré, cabalgaré esta vereda una vez más. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por una vez más, Señor, visitarnos en esta noche. Somos un pueblo privilegiado, Señor. Gracias por permitir que escuchemos tu palabra, que extiendas perdón, misericordia, que aún nos hagas entender nuestra condición. Te pedimos por nuestros hermanos: ayúdalos, renuévalos, restáuralos. Levanta al caído, Señor. Perfecciónanos, Señor. Llévanos a esa perfección que nos necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Únenos en fe, Señor. Aumenta nuestra fe cada día con tu palabra. Sé tú vaciando esa vida que necesitamos en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta noche, y prepáranos para el culto de mañana. En el bendito nombre de Jesucristo te lo agradecemos y pedimos. Amén. Amados hermanos, les agradecemos por su santa presencia. Les pedimos, por favor, que mañana nos acompañen en el culto de las 10 de la mañana y que tomen en consideración estos 3 puntos. Guarden su distancia social, lávense las manos y colóquense su tapaboca. Dios les bendiga, les amamos. Shalom. Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, 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 Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom,
Shalom.